Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos. En esta mañana nuevamente estamos meditando en la palabra de Dios por el agradecimiento a Dios por la vida que nos concede, poder ver la luz de este nuevo día. En esta fecha, 2 de marzo. Gracias a Dios porque nos mantiene, de verdad, con el deseo de poder escuchar su santa palabra. Y vamos a meditar en esta mañana un tema acerca del carácter. El día de ayer hablamos del carácter, que eso marca pues la vida de una persona, establece esa diferencia. Pero ahora el título es El carácter perverso conduce a la apostasía. Antes los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, damos en esta mañana por la vida que nos concedes, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados, que sabemos que son muchos delante de ti. Te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para este estudio. Ayúdanos a comprender de un mal carácter perverso, pues nos puede llevar a separarnos completamente de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú el que obra en nuestras vidas, que nos transformes a tu semejanza. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Te pedimos por los enfermos, por todos los necesitados. En Jesús, amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en esta mañana en este título, según la matutina El Cristo Triunfante, que lleva el carácter perverso, conduce a la apostasía. Hermanos, es interesante pensar en esta declaración, porque el carácter, si hablamos de un carácter bueno, el carácter bueno, pues es, según el diccionario, es una firmeza y la excelencia moral de una persona. Eso es importante, ¿verdad? Firmeza y excelencia moral de una persona. Eso es el carácter. Y se define como la motivación interna para hacer lo correcto, incluso en los momentos más difíciles que una persona pasa. Pero también tenemos la otra definición de un carácter perverso. ¿Qué es un carácter perverso? Es lo contrario, ¿verdad? Ya no es una motivación interna de hacer lo bueno, sino que es para hacer lo malo. Así que el título, El carácter perverso conduce a la apostasía, de este día 2 de marzo del año 2025. Dice la cita bíblica que vamos a reflexionar, el libro de Génesis capítulo 9, el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Analicemos esta declaración. Ya el día de ayer hablábamos un poco de esta declaración de Noé por la burla que hizo Can al ver la desnudez de su padre. Y en esta declaración de Génesis 9:25 dice siervo de siervos. Imaginémonos hasta qué punto, ¿verdad? Siervo de siervos. Ayer hablábamos acerca de la descendencia de Sem, que fueron una descendencia correcta. De ellos descendieron grandes personajes bíblicos, como Abraham, ¿verdad? Y así muchos hombres muy obedientes a Dios. Y hasta de esa descendencia nació nuestro Salvador en esta tierra. Ahora dice la declaración, maldito, ¿verdad? Sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Podemos ver las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias que podemos atraer por nuestra conducta hacia los estatutos divinos. Dios tiene un orden. Dios tiene pues sus mandamientos. En sus mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Algunas veces pensamos que tenemos tal vez la autoridad o pensamos que tenemos el poder de poder violar, ¿verdad?, los requerimientos divinos. Pero todo tiene que ver por la formación de nuestro carácter. ¿Qué tipo de carácter queremos ver en nuestros hijos? Un carácter noble, un carácter que haga la diferencia, ¿verdad?, en la vida, o un carácter perverso que conduce, dice, a la apostasía.
hermanos. Y esto fue lo que pasó, porque Noé le dio la misma enseñanza a sus 3 hijos, pero cada uno tomó su decisión. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Vamos a leer esta matutina, El Cristo Triunfante. Esta lectura está tomada de Patriarcas y Profetas, la página 99. Aquí está también esta declaración del Espíritu de Profecía con respecto a esta cita de Génesis 9:25. Y nos dice así: para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien había manifestado: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, entre los 3 hijos de Noé, pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano, en Sem, Cam y Jafet, quienes habían de ser los fundadores del linaje humano. Se pudo prever el carácter de sus descendientes. Así que, hermanos, según este párrafo del Espíritu de Profecía, nos está aclarando, ¿verdad?, que Dios tenía un propósito. Cuando la maldad era mucha, ¿verdad?, en esta tierra, Dios tomó la decisión de barrer, dice, todo el pecado que había a través de un diluvio, pero Él escogió una familia, que era la casa de Noé. Y Él tenía a sus 3 hijos, con sus 3 nueras, y de estos 3 personajes dice que se iba a repoblar la tierra. Pero no pasó mucho tiempo. Ya con la descendencia de Noé, también se empezó a ver, dice, una distinción de lo que se había visto antes, ¿verdad?, del mundo antediluviano, en Sem, Cam y Jafet. Ellos eran los que iban a fundar un nuevo linaje, ¿verdad?, sobre la tierra. Y se pudo ver qué tipo de carácter desarrollaron ellos, porque todos seguían pues la misma línea de su padre. Y es interesante eso, hermanos. Pensemos, analicemos qué queremos ver o qué pensamos o qué esperamos de nuestros hijos. No pensemos que con solo darles buenos regalos o llenarlos, ¿verdad?, de una oportunidad material, sino lo importante sería darles una educación espiritual. Porque según el desarrollo que tengamos con nuestros hijos, también a través de nuestra conducta, así va a ser el futuro de ellos y el futuro de los hijos de ellos. Dice así esta lectura: hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las 3 grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y en su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. Así que, hermanos, pues Noé fue inspirado cuando dio esta declaración, cómo era el resultado, cómo ellos se estaban desarrollando, cómo ellos dirigían, ¿verdad?, cada uno a sus familias. Se pudo contemplar, dice, cuando Noé predijo la historia de estas 3 grandes razas, hablando más, dice, del hijo que del padre. Y eso es lo que debemos de pensar cada uno de nosotros. Pensamos que solo si yo me porto mal, pensamos que ahí se acabó todo. No, los hijos siguen la misma línea de los padres. Y en eso pensemos nosotros. ¿Qué quiero de mi hijo? ¿O qué estoy esperando de mi hijo? Pensemos en ello, que Dios también nos va a pedir cuentas de la educación espiritual de nuestros hijos. Dice la lectura: a pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, a la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. Así que Cam escuchó esa profecía de parte de Noé, que su descendencia iban a ser, dice, siervos de sus hermanos. Y en la aclaración nos dice
que aunque esta profecía, ¿verdad? Esta maldición profética se tardó mucho, ¿verdad? Muchos siglos, pero al final sí se cumplió. Por la actitud de Can, los hijos siguieron la misma actitud de Can y su carácter perverso, ¿verdad? Los hizo ser apóstatas de las cosas divinas. Dice, durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo, decidieron separarse de los que adoraban a Dios para lograr su fin, y migraron a la llanura del Sinar, que estaba a la orilla del río Éufrates. Les atraía la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Así que los descendientes, ¿verdad?, de Noé, cuando el arca se detiene, ahí se establecieron, pero los descendientes, ¿verdad?, de Noé, ya hablando de sus nietos, de sus bisnietos, la tierra se empezó a llenar y hubo un grupo que se apartó de aquellos, dice, que obedecían a Dios. Pues sabemos nosotros quiénes son. Los descendientes de Can eran más inclinados al mal y se apartaron, dice, y se fueron a establecer a la llanura del Sinar, que está a la orilla del río Éufrates. Ellos miraban una ventaja de la tierra, ventaja del río para establecerse y poder cultivar y poder prosperar. Ellos miraban más en las ventajas materiales y se apartaron de aquellos que sí estaban tratando de obedecer al Señor. Así que ahí podemos ver nosotros que se estaba empezando a cumplir, ¿verdad?, las palabras que dijo Noé por inspiración divina, ¿verdad?, cuando dio una maldición a la descendencia de Can, que iba a ser siervos de sus hermanos. Hermanos, aquí podemos ver, cuando ellos, al apartarse de su familia, pues siguieron sus propios caminos. Y después nosotros conocemos, ¿verdad?, los resultados de esta decisión. Dice la lectura de esta matutina: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Así que podemos ver nosotros, mientras más se iban multiplicando, pues el propósito de Dios era que llenaran la tierra. Al principio estaban ahí, decía la lectura anterior, donde el arca reposó después del diluvio, y ahí se establecieron, pero se fueron empezando a multiplicar, pero aquellos que adoraban a Dios trataban de mantenerse unidos. Claro, unidos en ese lugar, pero otros se establecieron en diferentes lugares para seguir sus propios caminos, pero después establecen una ciudad y una torre con el propósito de ser, dice, un imperio universal, apartados completamente de Dios. Por eso decía el título: el carácter perverso conduce a la apostasía. Cuando ellos se apartan, se establecen en un solo lugar, no se quieren empezar a ir a poblar la tierra como fue la orden de Dios, sino que aquí vemos de que ellos estaban haciendo una torre. Bueno, sabemos por otras historias que hemos leído de que la torre que tenían era para poder huir si acaso venía otro diluvio, poder escapar, ¿verdad?, hacia el cielo. Ese era su propósito, que empezaron a edificar también esa torre llamada la Torre de Babel. Dice la lectura, las últimas líneas: la magnífica torre que debían alcanzar hasta los cielos
estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Así que aquí tenemos otro concepto del cual ellos se establecieron, hicieron la ciudad y también querían edificar una torre, dice, para alcanzar, dice, querían alcanzar hasta los cielos y el propósito, ¿verdad? Que ellos querían demostrar con un monumento el poder y la sabiduría que habían alcanzado y que su fama, ¿verdad?, alcanzara hasta las últimas generaciones. Claro, todo apartado de Dios. Todo lo que empezaron a practicar no lo hacían pensando en Dios, sino en contra de Dios. A pesar de que había un pequeño grupo ya de personas obedientes, pero habían otros que el pecado los atraía más y muchos se fueron uniendo a esta idea de establecer una torre para demostrar su poder y sabiduría y tener fama, dice, hasta las últimas generaciones. Así que, hermanos, podemos ver nosotros. Decía la lectura que los descendientes de Can tenían una maldición, aunque no se cumplió rápido. Se tardó muchos siglos, pero al final sí se llegó a cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, hermanos, analiza nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida? Y Él nos llama a hacer una mejora en nuestra vida, a hacer una entrega completa a Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sigan el camino de Dios. ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Qué deseamos de ellos? Es nuestro deber como padres poderles enseñar y guiar por el camino. Y una de las formas de guiarlos es también con un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Que Dios pueda ayudarnos para que este propósito pueda ser una realidad en nuestra vida, de ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos es mi deseo en el nombre de Jesús. Finalizamos con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Bendice, Señor, esta meditación. Te pedimos que nos ayudes a comprender cuáles son los resultados también de nuestra desobediencia, que hasta nuestros hijos pueden alcanzar, Señor, una maldición por nuestro mal ejemplo. Perdona, Señor, nuestras faltas y pecados. Te pedimos que nos transformes a tu semejanza. Ayúdanos a poder hacer una buena obra misionera también con nuestros descendientes. Te pedimos, Señor, que esta reflexión sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, a los que sintonizan también este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos finalizado esta meditación. Los esperamos para un próximo programa. Que el Señor les bendiga a todos.